¿Han sentido alguna vez por las redes sociales o con su celular la sensación de que se están perdiendo de algo, una ansiedad quizás por estar viendo qué es lo que hace su círculo cercano o qué es lo que está pasando en redes sociales, o quizás una ansiedad por lo que otros están haciendo o están mostrando en redes sociales y usted no la está haciendo? Bueno, esto es un síndrome que ya tiene nombre, se llama síndrome FOMO, por sus siglas en inglés, que es Fear of Missing Out, que básicamente es como el temor a dejar pasar o el temor a perderse de algo o a que pase algo sin que usted lo vea. Como decimos, tiene nombre y es uno de los síndromes que podría estar generando también las adicciones a las redes sociales. ¿Le ha pasado? Bueno, lo vamos a comentar, lo vamos a conversar, por supuesto, esta hora acá en el Expreso Bio Bio, con quien es académica de la Facultad de Comunicaciones de la Universidad Católica y es especialista en educación digital. Rayen Condesa está en línea con nosotros. ¿Cómo está, Rayen? Muchas gracias por recibirnos. ¿Qué tal, Loreto? ¿Cómo estás tú? Buenas tardes, parece. Buenas tardes ya, sí, pasado el mediodía, Rayen. Sí, bueno, hacíamos esta introducción, ¿no? Por un concepto que no mucha gente lo conoce, pero que ya se maneja a nivel mundial, el síndrome FOMO. ¿Es esto, no? Como la sensación de que me estoy perdiendo de algo en redes sociales. Claro, a lo que apela esta experiencia, este fenómeno social, ¿cierto?, que se está estudiando en distintas disciplinas, es a que las personas empezamos a sentirnos ansiosas de que nos estamos perdiendo de cosas que otras personas que están conectadas con nosotros en nuestras redes sociales están viviendo o están disfrutando. Y estas experiencias serían únicas, ¿cierto? Entonces empezamos a estar constantemente preocupados de en qué están los demás, por una parte, y sintiendo una suerte de, bueno, puede ir de un rango, ¿cierto?, de mínimo a máximo, pero hay personas que de verdad sufren ansiedad por Vamos a mejorar la comunicación. Estamos conversando con quien es profesora de la Facultad de Comunicaciones de la Universidad Católica, es especialista en educación digital, Rayen Condesa, hablando de este fenómeno. No se está estudiando todavía, pero ya tiene nombre, es el síndrome FOMO, que básicamente es la ansiedad social, ¿no? Por lo que nos decía la profesora, por quizás estar perdiendo, dejar de hacer, ¿no?, las actividades que estamos viendo que otros comparten y hacen en redes sociales. Le planteamos la pregunta a ustedes, ¿no? ¿Les ha pasado eso, que quizás viendo redes sociales, las actividades que están haciendo otros, que tenemos en las redes, la fotografía, los videos, uno tiene la sensación de que se está perdiendo algo de la vida? Puede ser por ese lado, ¿no?, perdiéndose experiencias que otros sí están haciendo, o también puede ser esta ansiedad o esta necesidad del temor a perderse algo que están publicando, ¿no? Y por eso también puede ser la necesidad de estar siempre conectados, siempre revisando, siempre actualizando las distintas redes sociales para, como comentamos, no perderse ninguno de las publicaciones o de los eventos. Estamos retomando el contacto con la profesora, pero recuérdelo y anótelo, es el síndrome FOMO, que es una de las consecuencias que estamos teniendo por esta dependencia muchas veces a las tecnologías y en particular a las redes sociales. FOMO es, por sus siglas en inglés, Fear of Missing Out, que es básicamente temor a dejar pasar algo. Ahora sí, profesora, nos estaba comentando, claro, que es el miedo a perder algo, pero es el miedo a perderse una actividad que los otros están compartiendo y que sí están haciendo y yo no, o es miedo a perderse una publicación de las otras personas. Básicamente remite a, bueno, ambas, pero sobre todo a no vivir la experiencia del otro, y lo que hace que tú no estés en el fondo en tu momento presente, sino que estás siempre pensando en qué están los demás. Claro. Es como que externalizas en el fondo tu sensación de estar centrado en ti mismo frente a lo que los demás están haciendo en las redes, normalmente disfrutando. Bueno, en época de vacaciones eso es súper interesante también, e importante, ¿cierto?, de ojalá no tener que vivir esa ansiedad. Y de parte de quienes están generando esa información, ¿cierto?, posteando, es también esa ansiedad de tener que capturarlo todo y de, en vez de sentir directamente la experiencia y vivir la experiencia, tener que pensar que si no la posteo o si no se la envío a otros, tiene menos valor, es menos significativa. Existe. En alguna medida, claro. Entonces es de lado y lado, ¿ves? Es desde quien está viendo al otro vivir la experiencia y es desde quien está viviendo la experiencia y cómo la postea. Me imagino que también hay grupos etarios que están bien definidos y que son más susceptibles a esto, ¿no? Claro, por supuesto. O sea, pensemos también que en las redes sociales, a diferencia de la vida real,
yo tengo la posibilidad de hacer una representación de mí misma muy escenificada, ¿cierto? Muy idealizada y por lo tanto bastante lejana de la realidad. Entonces, si yo no tengo contacto con la vida real y por ejemplo, si soy adolescente, estoy formando mi identidad, una serie de cosas en que me veo en los otros también, o busco experiencias que mis pares están haciendo, y yo solamente tengo como retroalimentación imágenes o momentos, ¿cierto? El instante que es bello, que es perfecto, empiezo también puedo empezar a pensar que todo para ser feliz o para sentirme bien o para que sea significativo tiene que ser de ese carácter, ¿cierto? Tiene que ser de ese nivel o así de perfecto. Claro. Entonces creo que también en ese sentido, claro, para personas que son más jovencitas es muy importante tener eso en consideración, porque las redes hoy día son para estas personas más jóvenes un espejo, ¿no? Un espejo de sí mismos. Claro, y uno siempre están pensando en lo que están viviendo los demás, lo que uno se está perdiendo básicamente, pero con eso también se deja de vivir la propia vida. Siempre usted comentaba el tema de las vacaciones, ¿no? Vemos en redes sociales todo el mundo que aparenta ser feliz en unas vacaciones perfectas, con cuerpos perfectos, con toda felicidad, y ahí quienes lo están viendo y padecen de este síndrome están dejando de vivir su propia vida o su propia realidad también. Exactamente, y también, ¿cierto?, viven en una comparación constante. Entonces, si yo estoy siempre comparando lo que yo no tengo con respecto a esas otras cosas que sí tienen, resulta que la vida cotidiana puede hasta convertirse en, no sé, en un nubarrón gris, ¿cierto? O sea, y de hecho, no recuerdo en este momento a la autora, pero hace una semana leí en el fondo que a propósito de este estrés de la sociedad audiovisual y todo esto, de la hiperconexión y todo, las vacaciones también se empiezan a convertir como en otra suerte de estrés, en otro espacio que en vez de descansar estamos todo el rato pendientes de documentarlas, de mostrarle a otros cómo estamos, dónde estamos. No es que no sea válido hacerlo, registrar, testimoniar y dar una bitácora de viaje, pero en el fondo muchas veces es más pensando en cómo lo externalizo hacia otros que en cómo lo estoy disfrutando yo en ese momento y momento que no va a volver. Claro, son irrepetibles. Las expectativas que se generan también. Claro. Profesora, de inmediato se me vino a la mente cuando empezó, ¿no? El tema de los conciertos, cuando mucha gente en vez de ver el concierto y disfrutarlo, sacaba los celulares y lo grababa. Estoy hablando de muchos años atrás, y que claro, las personas quizás más adultas decían, pero por favor, disfruten el concierto, canten y no estén pendientes del celular y ahora también de la publicación. En fin, es un poco eso, ¿no? Perderse los momentos en vivo, por así decirlo, por estar siempre pendiente de postearlo, de que el resto sepa dónde estoy yo y lo que estoy haciendo. Claro, porque en el fondo, eso es muy importante lo que tú señalas, Loreto, porque en el fondo, ¿qué está pasando con nuestra corporalidad y con nuestra mente? Dejamos de estar centrados, de estar equilibrados en nosotros mismos, ¿cierto? Sí. Estamos desalineados. ¿Por qué? Porque estamos permanentemente rodeados de estímulos, entonces nos extendemos al mismo tiempo, en un mismo momento, a muchos estímulos, entonces dejamos de estar donde estamos, con quienes estamos, porque estamos siempre pendientes de monitorear qué está sucediendo en esta red con respecto a esto, como te digo, en distintos grados, ¿no? Sí. Pero eso es muy importante, es que nosotras, bueno, al menos yo que tengo más edad que tú y todo, mis vacaciones jamás fueron conectadas. No digo que hoy día no tengan que tener un nivel de conexión, pero en el fondo vamos dejando de estar conscientes de nosotros mismos, de lo que queremos, de lo que sentimos, de lo que nos gusta, porque si estamos siempre comparándonos y creemos que el que tiene más like o algo es de tal experiencia vivida, incluso hoy día las mismas empresas te venden, ¿cierto?, la idea de la experiencia. Sí. Bueno, pero uno la deja de vivir en directo cuando la está siempre como reporteando a través de las redes. Claro, y hay varios estudios, ¿no? No sé si es de tu expertise, pero que dan cuenta de cambios más allá de lo conductual, cambios a nivel cerebral o ya en las personas, cambios más de fondo, sobre todo en una época tan complicada como la adolescencia o más derechamente más temprano en la niñez.
del impacto que tiene esto. Eso se está estudiando efectivamente a través de distintos tipos de exámenes, ¿cierto? Se lo ven mucho los neurólogos y todo aquello, pero lo que sí podemos decir es que se sabe que las redes siempre van a estimular los sistemas de recompensa inmediata de las personas. Entonces, ¿qué pasa? Cuando a mí algo me recompensa, yo me siento bien, ¿cierto? Me da una gratificación. Sí. Entonces, cuando yo quiero seguir sintiéndome gratificada, y para eso las redes son especiales porque te dan respuesta muy rápido, entonces yo puedo caer en una necesidad de estar siempre esperando la compensación. Compensaciones que son muy cortitas, de muy corto alcance, pero que yo puedo estar siempre pensando en que necesito esa gratificación constante. Entonces sí está asociado, por ejemplo, usos compulsivos de redes. En general pueden ser personas que tienen algunas condiciones más de hiperactividad, también se relaciona con algunos síntomas de depresión. Está la cuestión de la frustración, que la frustración se educa y hoy día se está deseducando, ¿cierto? Con un mundo en el que todas las respuestas son en segundos, son muy rápidas, muy simples, muy sintéticas. Entonces es muy difícil. Por ejemplo, hay gente que realmente no tolera frustraciones, sí, ¿cierto? Estos mundos están automatizados en el fondo. También temas de soledad y bueno, el estrés. O sea, porque eso te estresa, estás todo el rato en alerta, ¿cierto? Porque estás todo el rato activando ¿qué respuesta va a pasar? ¿O qué van a pensar de mí? ¿O qué hago ahora? Ya tuve esta respuesta rápida, ahora voy a la otra. Entonces, por eso yo digo que uno se desalinea, ¿cierto? Claro. Mira, incluso se nos acelera la respiración, tenemos movimientos en las piernas, en los brazos, vamos perdiendo conciencia de nosotras mismas, ¿cierto? De qué es lo que también nos hace estar tranquilas. Entonces, uno vive la necesidad constante incluso de tener que responder, que reaccionar. Y eso es pésimo porque eso afecta también la convivencia, ¿cierto? También reacciones que son inmediatas, que no se piensan. Y entonces nos va haciendo siempre exteriorizarnos mucho más y estar centrados en nosotros, y curiosamente es a través de nosotros centrados que pasamos a relacionarnos mejor con los demás. Sí. Que los podemos ver, podemos entenderlos, pero claro, estás todo el tiempo pendiente, esperando, claro. Hay consecuencias físicas, psicológicas, sociales, sí, de conductas, en fin. Queremos agradecerte mucho, Rayén Condesas, académica de la Facultad de Comunicaciones de la Universidad Católica, especialista en educación digital, como siempre. Rayén, muchas gracias por tu tiempo. De nada, y qué bueno que traten todos estos temas, sí, muy importante para la audiencia. Tal cual. Muchas gracias, Rayén. Gracias a ti, Loreto, que estés muy bien.